tributarios. Pero antes de avanzar aquello, Natalia Chiri está en aula virtual. Presente, licenciado. A ver, ¿cómo se clasifican los ilícitos tributarios? Y me detallas la clasificación de las contravenciones. Natalia, tu micrófono está apagado. No, un momentito, licenciado, voy a conectar con mis audífonos. Hay mucho ruido aquí. Ok. Ya. El concepto de ilícito tributario, según lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 148 de la ley 2492, nos dice, ilícito tributario son las acciones o omisiones que violen las normas tributarias materiales o formales. Ahora, su clasificación son las contravenciones tributarias y los delitos tributarios. Las contravenciones tributarias son la omisión de inscripción en los registros tributarios, que significa no estar empadronado, o sea, no tener MIP. El segundo es no omisión de factura, que es no emitir factura. La tercera es la omisión de pago, que es cuando se determina el impuesto, pero no se paga. El cuarto es el contrabando, que es cuando si el tributo emitido es mayor a 40.000 bolivianos es delito tributario. Y si el tributo emitido es menor a 400.000 bolivianos es contravención tributaria. Y el quinto es el incumplimiento de los deberes formales, que es cuando se determina el formulario pero no se le entrega. Todo esto está respaldado por el artículo 160 de la ley 2492. Ok, gracias. Habíamos quedado en aquello entonces, ¿sí? En que los ilícitos son acciones u omisiones que violan normas tributarias dentro del contexto formal y material. Ahora bien, hemos analizado en la anterior clase las contravenciones tributarias. Nos compete ahora ver cuáles son los delitos tributarios. Los delitos tributarios, de acuerdo a lo tipificado en el 175 de la 2492, establece que son delitos tributarios la defraudación tributaria. Defraudación tributaria respecto al comportamiento que tenga el sujeto pasivo. Defraudación tributaria puede ser tipificada a la doble contabilidad. Defraudación tributaria puede ser la emisión de facturas sin que exista el hecho generador. La defraudación tributaria puede tipificarse también la alteración de las facturas o notas fiscales. Así también, delito tributario tipifica la norma como defraudación aduanera. Cuando la defraudación aduanera, de acuerdo a lo que especifica la 178, sea igual o mayor a 50,000 UFBs por cada operación de despacho aduanero. Tercer delito es la instigación pública a no pagar tributos. Fíjense ese tercer delito o la tercera tipificación. Instigación pública a no pagar tributos. Es como que, a ver, el representante de la clase instigue a todos los estudiantes a no pasar clases de contabilidad de tributos. ¿Se dan cuenta? Lo mismo sucede si analizamos este tercer delito. Puede haber un gremio
puede haber un representante del sector gremial que salgan en marchas e instigue públicamente a todos los sujetos pasivos al no dar cumplimiento a la obligación tributaria. Aquello es tipificado por la norma como delito tributario. Luego tenemos la violación de precintos y otros controles tributarios. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque ya hay jurisprudencia, ha habido contribuyentes que han ingresado a la cárcel simple y llanamente por el hecho de haber roto el precinto de clausura. Entonces, la cuarta tipificación está relacionado con aquello. Violación de precintos, el corte del precinto de clausurado y otros controles tributarios. Cuando genera control a la administración tributaria, ¿no? Y existe alguna persona que obstaculice el desarrollo de esos controles tributarios, la misma se tipifica como delito tributario. Y tenemos el contrabando. El contrabando cuando el importe sea mayor a 200,000 UFBs. ¿Eso qué quiere decir? Que la norma, a través de su 175 de la 2492, nos establece estos 5 conceptos tipificados como delitos tributarios, cuya acción es penal, ¿sí? En otras palabras, está relacionado con la cárcel, ¿no? Restringir para personas que cometen delitos tributarios. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Buenos días, licenciado. Buen día. Por favor, ¿podría explicarnos un poco más acerca del concepto que está en el artículo 171 del Código Tributario, por favor? El 171. Léeme a ver el 171. Bien. Artículo 171. Indica que la comisión de un delito tributario surgen dos responsabilidades. Una penal tributaria para la investigación del hecho, su juzgamiento y la imposición de una pena privativa de libertad, y una sanción civil para la repartición de los daños y perjuicios emergentes. Ok. La 171 nos habla de responsabilidad. Y al alegar responsabilidad significa quién es el responsable de haber cometido el delito tributario. Y de acuerdo a este articulado nos exige o nos genera dos tipos de responsabilidades. Una penal tributaria y una responsabilidad civil. Penal tributaria para efectos de en función de los hechos establecer privación de libertad que pueda dirimir en norma. Y desde el punto de vista de la responsabilidad civil, lo que significaría la reparación, es decir, los perjuicios emergentes al haber desarrollado ese delito tributario. Y normalmente recae en la determinación del tributo omitido. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, Licenciado, está bien, entonces, está bien. Sí, dime. licenciado, entonces la primera parte, que es la primera parte simplemente nos indica los años de privación, en este caso de libertad, y la sanción civil nos indica la reparación, ¿verdad, licenciado? El pago que se debe realizar por los daños. Sí, yo Sí. A ver, la primera parte cuando nos dice que la responsabilidad está en función de lo que significa la acción penal, es justamente en función del delito, la aplicación de los años de privación de libertad, ¿no?
Y segundo, la parte civil está en función de lo que significa primero, de generar responsabilidad respecto a tributo omitido y los accesorios que por el mismo se ha incurrido. Entonces, una parte es la sancionatoria y la otra parte es el cumplimiento de la obligación tributaria. Muchas gracias, licenciado. Ojo que la sancionatoria no estoy diciendo que va a pagar, ¿no? La sancionatoria es privacidad de libertad. Es decir, el sujeto que se le determina delito, se prevé su privacidad de libertad. En otras palabras, cárcel. Y segundo, no es que solamente va a estar en la cárcel, sino que también se ejerce una responsabilidad civil, la misma que recae en el cobro del tributo omitido y los gastos administrativos y judiciales que se hayan previsto para tomar acción por parte de la administración tributaria. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Ok. Licenciado, Entonces, una sí, consultita más, disculpe. En caso de que dime. nosotros lleváramos mercadería, digamos, al Perú sin Al Perú. factura y nos decomisaran allá en el otro país, nosotros también pagamos una sanción y con pena de cárcel también. A ver, es el otro extremo. Estamos hablando de exportación. Es llevar mercadería de Bolivia sin haber facturado al lado peruano. Exacto. Y en el lado peruano incautan la mercadería porque pues no está dando cumplimiento a las obligaciones tributarias en Perú. Pero ¿cuál sería el análisis? Son dos escenarios, Bolivia y Perú. Ok, si yo llevo mercadería de Bolivia a Perú, debería mínimamente estar registrado como actividad económica de exportación porque no voy a desarrollar la venta en mercado interno. Fíjate los escenarios que se me van presentando. Tú me dirías, no, pero también desarrolla venta en Bolivia de esa mercadería, solamente que está sacando al Perú, pero no lo está sacando legalmente, lo está sacando como contrabando. ¿Estamos bien? Entonces se me van presentando varios escenarios en los cuales merece el análisis de cada uno para establecer que, primero, lo que significa el incumplimiento de un deber formal, que es el no haber informado a la administración tributaria de la actividad económica a la cual se le ha detectado a través de los medios peruanos en la incautación de mercadería de que este sujeto exportaba. ¿Sí? Fíjense que la exportación es una actividad económica. Y cuando tú me dices no ha emitido nota fiscal, el incentivo para los exportadores emiten la nota fiscal, pero con el IVA a tasa cero. Con el IVA a tasa cero. ¿Esto qué quiere decir? Puede emitir su nota fiscal sin derecho a crédito fiscal. Entonces, fíjate que se van presentando varios escenarios. El otro escenario es si ha exportado y se le ha detectado en el otro país, entonces, si no ha dado cumplimiento a la norma, lo ha sacado como contrabando, ¿no? Es decir, ha llevado mercadería de Bolivia hacia Perú. Entonces, hay varios escenarios en los cuales se tipificaría, pero el principal escenario es el no haber dado o no haber actualizado la información ante la administración tributaria. Y lo peor sería que no tenga NIT, que no tenga NIT, ¿no es cierto? Ahí ejercería la administración tributaria tipificando el caso como defraudación tributaria, ni siquiera contrabando, defraudación tributaria. ¿Estamos bien?
Muchas gracias, licenciado. Entonces vamos a aplicar, digamos, la norma como defraudación tributaria. Exacto, pero ahí va a tipificar la administración tributaria a través del área legal. Muy bien. Ahí un poquito nos desligamos nosotros porque el que analiza, determina, no es el auditor, sino es el encargado del área legal. Fíjense que hay una gran diferencia del profesional en derecho con el profesional en contaduría. Nosotros como contaduría pública podríamos dominar legislación tributaria, pero el profesional en derecho maneja la doctrina y jurisprudencia tributaria. Qué bien. Entonces, es ese profesional el que va a determinar y tipificar el delito tributario en el cual ha incurrido el sujeto pasivo. Nosotros Bien. coadyuvamos con la parte de determinación y liquidación de la obligación tributaria, que va a coadyuvar en la tipificación del delito. ¿Estamos bien? Muchas gracias, licenciado. Bien. Entonces, 5 conceptos que también forman parte dentro de lo que significa tipificar a los delitos tributarios. Y esencial para nosotros, ¿por qué? Porque fíjense, el desconocimiento del mismo puede acarrear contingencias tributarias para la persona que contrata los servicios de un auditor. Si bien sabemos de que nosotros tenemos un conocimiento integral de lo que significa aplicación de la parte contable financiera, la tributaria no queda de menos porque para mí, profesional, que he elegido el estudiar contaduría pública, significa tener conocimiento integral de la materia contable financiera y tributaria. Por eso que hay estudiantes que son muy peritos en materia contable financiera. Se genera la transacción y lo pueden plasmar en asentamiento contable. Y al haberlo plasmado en asentamiento contable, pueden emitir el balance general, estado de resultados, hoja de trabajo. Pero puede omitir ese profesional en el conocimiento de materia tributaria. ¿Se imaginan ese perito contable que realice el asentamiento contable de una venta sin aplicar débito? ¿Por qué? Porque la debilidad de ese profesional, de esa persona que se está capacitando, es justamente la parte tributaria. Por eso que siempre yo indico a los estudiantes, la materia tributaria va a estar siempre ligada a la proyección profesional que ahora están buscando ustedes al estudiar contaduría pública. Esto que estamos viendo es lo que normalmente sucede en la realidad. Y el hecho de que yo no le dé mucha atención o desconozca la normativa tributaria, fíjense, no me refleja al salir ser un profesional competente. Porque las empresas lo que buscan, y han debido ver ustedes en las diferentes solicitudes laborales, se requiere un auditor con conocimiento en materia tributaria. De hecho, ya se presupone que ese auditor conoce la parte contable financiera, pero está colocando como antecedente, ¿quién? La empresa, que requiere un profesional con conocimiento en materia tributaria. ¿Esto qué conlleva? De que no podría yo deducir, yo soy muy perito contable, pero necesita la empresa que contraten otro profesional especializado en materia tributaria. Entonces, ese tipo de profesionales no le sirve a la empresa le sirve conocimiento integral. Por eso que para mí es bien importante la temática tributaria, y lo que estamos asentando ahora con ustedes es justamente tener la base. El que mínimamente ustedes ya vayan conociendo cuáles son los conceptos primordiales que yo debo tener para efectos de aplicar en el desarrollo de mi profesión. Bien, entonces, habiendo conocido los 5, la tipificación de los delitos tributarios, a ver, vayamos con aquí.
Bolivia Blanco está en aula virtual. Bolivia Blanco. ¿No? Marianela Condori. ¿Me están oyendo? Sí, licenciada, se escucha bien. Sí, licenciado, se le escucha. Pero sus compañeros no me escuchan, ¿no? Sí, licenciado. Ángela Cuellar. Licenciado, buenos días. Me abres tu pantalla y me explicas respecto a los delitos tributarios. Está bien, licenciado. Bueno, ante los delitos tributarios podemos mencionar el artículo 175 de la ley 2492, el cual indica su clasificación, que en su primer punto nos indica que existe la defraudación tributaria, que uno de los hechos puede ser la emisión de factura sin existir el hecho generador. Otro tipo de delito puede ser la defraudación aduanera, que puede ser mayor o igual a los 50.000 UFBs. Como tercer punto podemos ver la instigación pública a no pagar tributos, en la cual se puede mencionar que las personas influyen públicamente a no dar cumplimiento a la obligación tributaria. Otro tipo de delito puede ser la violación de precintos y otros controles tributarios, en el cual hay jurisprudencia. Y como quinto delito podemos ver el contrabando, el cual el importe sea mayor a 200.000 UFBs. Ok, muy bien. Gracias. Vamos con Karen Lafuente. O Karen Alberto Lafuente, ¿está en aula virtual? Sí, licenciado. ¿Me abres pantalla? A ver, Karen, solamente indícame la composición de los ilícitos tributarios. Ya, los delitos Los tributarios ilícitos, ya, los ilícitos. Ya, los ilícitos tributarios se componen de dos contravenciones y delitos. ¿Cuáles son las contravenciones? ¿Cuáles son los delitos? Ya, según el artículo 160, las contravenciones tributarias serían la omisión de inscripción en los registros tributarios. 2, la no emisión de facturas. 3, la omisión de pago. 4, el contrabando. Ahora, los delitos, según el artículo 165, serían 175. No 6. 175. Ya, está bien. Según el artículo 175 de la ley 22, serían la defraudación tributaria, la defraudación aduanera, la instigación pública a no pagar tributos, la violación de precintos y controles tributarios y el contrabando. Ok, muy bien. Fíjense lo que ha explicado su compañera. Ya estamos captando, ya conocemos cuáles son los ilícitos tributarios. ¿Para qué me servirá el conocer aquello? Uno, que me significa dentro del contexto de la contabilidad de tributos, el poder conocer, el poder guiar, el poder asesorar como estudiante en contaduría e identificar qué son los ilícitos tributarios. 2, cuando llegue a quinto año y aplique la materia de gabinete de auditoría tributaria, significa ejercer la profesión que he estudiado desde el punto de vista de la aplicación de la auditoría tributaria. Y cuando apliquemos auditoría tributaria, el producto final es establecer los procedimientos y plasmar en papel de trabajo. Y cuando yo plasmo en papel de trabajo, significa
establecer dentro del contexto de las observaciones que pueda identificar observaciones por incumplimiento a deberes formales, observaciones en la determinación de omisión de pago, observaciones que puedan generar o tipificarse algún hecho como delito tributario. Entonces, fíjense qué tan importante me sirven estos acápites. ¿Para qué fin? Para poder generar mi opinión desde el punto de vista del auditor independiente relacionado con materia tributaria. Cuando ustedes lleguen a quinto año van a conocer cuál es la composición de lo que significa en auditoría financiera emitir el informe en conclusiones, que anteriormente la denominábamos el dictamen financiero. Y la opinión desde el punto de vista tributario, que en materia tributaria todavía se denomina la emisión del dictamen tributario en función de la resolución normativa del directorio 101804. Entonces verán que es bien importante conocer estos acápites y tener el respaldo del contexto legal. Tal vez a ustedes no les parece muy importante el por qué deberíamos conocer el respaldo legal. Se van a dar cuenta el momento que apliquen el poder yo haber identificado, haber hallado alguna observancia, de esa observancia el poder recomendar al sujeto pasivo o la empresa que me ha contratado los servicios, de al haber identificado una observación, pueda respaldar mi observación con una recomendación respaldada en norma. Por eso que es bien importante esta partecita, porque es lo común y corriente que se nos presenta, al menos en el contexto tributario. Veamos algunos ejemplos de lo que significa analizar ahora contravenciones tributarias. Y para ello tenemos que respondernos, en primer lugar, ¿qué es el deber formal? Mucho hemos oído hablar de lo que significa cumplimiento de deberes formales, pero como concepto, ¿qué es el deber formal? Y aquí tendremos que explicar de que el deber formal es el cumplimiento correcto y oportuno de las obligaciones tributarias. Cumplimiento correcto y oportuno. Entonces, importante este acápite. ¿Qué es el deber formal? Cumplimiento correcto y oportuno. Ahora bien, también hay que tener como antecedente de que el cumplimiento de deber formal es independiente al pago, a la cancelación de la obligación tributaria. Y lo vamos a ver a través de un pequeño ejemplo. A ver. ¿Se ve el recuadro en color verde? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Sí, licenciado. En nuestro análisis vamos a analizar dos elementos fundamentales dentro de una relación jurídica tributaria. En este caso, vamos a hablar del sujeto activo y del sujeto pasivo. El sujeto pasivo es el contribuyente. El contribuyente es aquella persona natural o jurídica que desarrolla actividad económica. ¿Sí? Y por otro lado tenemos al servicio de impuestos nacionales, que es el sujeto activo o la administración tributaria. Entonces hay dos elementos. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí me entienden? Sí, licenciado. sí, Bien. licenciado. Para que me entiendan.
Suponiendo que esta persona es el contribuyente. ¿Sí? Y suponiendo que esta otra persona es la administración tributaria. Bien, entonces tenemos acá la relación jurídica tributaria dada entre el sujeto pasivo que es el contribuyente y el sujeto activo que es la administración tributaria. Cuando hablamos de lo que significaba el aspecto formal, primero explicaremos el aspecto formal. ¿Cuál es el aspecto formal que debiera cumplir el contribuyente? Pagar los impuestos correspondientes a su actividad. Ok, pagar sus obligaciones. Si nosotros tomamos en cuenta simple y llanamente lo que significa como ejemplo para que entendamos IVA, que este contribuyente esté alcanzado por IVA, ¿qué significa aquello? Que desde el punto de vista de aplicación formal va a estar relacionado con la presentación de declaración jurada. Presentación de declaración jurada. Ese es el aspecto formal. Cuando hablábamos de lo material, cuando hablábamos de la aplicación material, que es distinto al formal, el material está relacionado con la determinación y pago. Fíjense la diferencia. Estamos entrando al contexto de analizar el aspecto formal. ¿Qué formalidad tiene que cumplir el contribuyente para que no le recaiga una sanción por contravención tributaria? Entonces estamos analizando ese acápite. Cuando describíamos nosotros el concepto de ilícito, decía, ¿no? El ilícito es el acto u omisión que viola norma tributaria, teniendo en cuenta el aspecto formal y el aspecto material. El material significa de que si yo estoy alcanzado por IVA y determino y liquido por el periodo fiscal de enero 2021 un pago a favor del fisco, entonces lo material está relacionado con el pago. El pago de la obligación tributaria. Y lo formal está relacionado con el cómo. ¿Cómo pago? Entonces, fíjense la hermenéutica que me da la administración tributaria. Si el contribuyente presenta el formulario 200, donde se ha determinado y liquidado IVA por pagar al fisco, entonces, ¿cuál es el aspecto formal que indica el procedimiento para pagar? Entonces, la norma indica de que el contribuyente, en función de su último dígito de NIT, presentará y pagará la obligación tributaria. Si el último dígito de NIT de ese contribuyente acaba en 0 y estoy presentando por el periodo fiscal de enero, significa que tengo que presentar y pagar hasta el 13 de febrero 2021. Y ahí hay dos contextos, ¿no? ¿Qué pasa si presento y no pago? ¿Cómo analizan ustedes ese escenario? Fíjense del ejemplito que hemos hecho, estamos generando nuevos escenarios. De este pequeño ejemplo que hemos hecho. Y analizando netamente lo formal, ¿no? El primer escenario sería lo siguiente. 1.
determina, presenta formulario 200 y no paga. Ok, ese puede ser nuestro primer escenario. Se nos puede presentar otro escenario. Fíjense cómo voy analizando los escenarios. Determina, no presenta y no paga. Se puede presentar un tercer escenario. Analicemos estos dos escenarios. El otro es mucho más complicadito. Analicemos estos dos escenarios. ¿Qué pasa con el primer escenario? Cumple el aspecto formal, pero no el material. Exacto. Mira, qué interesante, me ha gustado tu respuesta. Ya estás ingresando al contexto del tecnicismo del lenguaje en materia tributaria. Cumple el aspecto formal, pero no el material. ¿Y qué pasa con el segundo escenario? No cumple el aspecto material y formal. No cumple el aspecto formal y material. Y al no cumplir con los dos aspectos, me voy y reencauzo el concepto de ilícito. Acción u omisión. Acción puede ser algo que conoce pero no quiere cumplir el contribuyente. Omisión puede estar muy relacionado con la negligencia o desconocimiento. Cualquiera de las dos causales que se presenta, se está generando ilícito tributario. ¿Cuál sería el ilícito tributario que podamos tipificar en el escenario 1? Omisión de pago, licenciado. Omisión de pago. Omisión de pago. Y omisión de pago está relacionado con el aspecto material. En el escenario 2. Incumplimiento de deberes formales. Solamente aquello. Y omisión de pago, licenciado. Y omisión de pago. Fíjense, hay dos contravenciones. Incumplimiento de deber formal y omisión de pago. ¿Qué estoy haciendo con ustedes un poquito redireccionando a este ejemplo? De que me sepan diferenciar la incidencia, ¿sí?, de violación de norma tributaria tanto en el aspecto material como en el formal. Y como verán ustedes, a medida que voy analizando una transacción, se me pueden presentar escenarios tributarios. Y esos escenarios tributarios me sirven primero para analizar y segundo para establecer si existe sanción o no hay sanción. Entonces, cuando estamos hablando del deber formal, estamos diciendo cumplimiento. ¿Qué tipo de cumplimiento? ¿Qué tipo de cumplimiento? Cuando hablamos de deber formal, quiere decir que estamos bajo la norma de lo que es la tributación. Está bien, pero lo tienen ustedes, lo tenían en pantalla. ¿Qué es el deber formal? El cumplimiento correcto y oportuno de las obligaciones tributarias. Ok, eso. Cumplimiento correcto y oportuno. Cumplimiento correcto y oportuno. Si analizamos el ejemplito que hemos hecho, no está yendo la administración tributaria, ¿no es cierto? No está yendo la administración tributaria a apuntarle con una pistola al contribuyente para que pague, sino que el contribuyente, con esta palabrita siempre, primero el contribuyente se autodetermina. Fíjense por qué es importante estudiar materia tributaria. Se autodetermina ¿qué? El pago. ¿Cómo se va a autodeterminar IVA? He tenido ventas y he tenido compras durante un periodo. Las ventas me han generado débito y las compras crédito. Llega el 30 de enero, tengo que hacer la liquidación.
y voy a verificar si mi débito es mayor a mi crédito, hay un saldo a favor del fisco. Y al existir un saldo a favor del fisco, tengo que dar cumplimiento correcto y oportuno desde el punto de vista de aplicación material en la determinación y pago, y desde el punto de vista del aspecto formal, el día 13 de febrero, en función del último dígito de NIT, que para este ejemplo acaba en 0. ¿Qué pasaría si acaba en 5? ¿Qué pasaría si acaba el último dígito de NIT en 5? ¿Cómo aplicamos el aspecto formal para el pago y presentación de la declaración jurada? Si para el 0 se tiene que presentar el 13 del siguiente periodo, tengo que seguir la secuencia. Para el 1 será el 14, para el 2 será el 15, para el 3 el 16, para el 4 el 17 y para el 5 el 18. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo que presentar mi formulario 200 y pagar si correspondiese hasta el día 18 de febrero. Si acaba en 0, hasta el día 13 de febrero. ¿Se dan cuenta? El aspecto formal que me indica la norma, el proceder, el cómo debo presentar y pagar. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de lo que significa el cumplimiento correcto y oportuno ¿de qué? De las obligaciones tributarias. A eso denominamos deber formal. Ahora bien, analizando dentro de la conceptualización del cumplimiento de deberes formales. Y fíjense que estoy agarrando una capite de la clasificación como contravención, que es el incumplimiento a deber formal. Deber formal, cumplimiento correcto y oportuno. ¿Cuál es el cumplimiento correcto y oportuno desde el punto de vista del contribuyente que va a desarrollar actividad económica? Empadronarse para obtener su NIT. Primero tiene que empadronarse. Es decir, en función de la actividad económica, le van a otorgar el NIT y le van a otorgar el alcance de sus obligaciones tributarias. Entonces, el primer deber formal me indica que debo empadronarme. ¿Sí? Debo empadronarme. Segundo deber formal, comunicar el cambio de dirección, representante legal, actividad económica, etc. ¿Esto qué significa? Que cuando yo me he empadronado por primera vez, he remitido información a la administración tributaria respecto de qué? De que yo, Juan Pérez, voy a desarrollar la actividad económica de la venta de computadoras. ¿Dónde? Domicilio fiscal, en la Eloy Salmón. Fíjense que aquí tengo que diferenciar el domicilio fiscal del domicilio particular. Juan Pérez puede vivir en la zona de Obrajes, es el domicilio particular. ¿Desarrolla su actividad económica ahí? No. ¿Dónde desarrolla? En la Eloy Salmón. Entonces, la Eloy Salmón se denomina el domicilio fiscal del contribuyente. Y cuando decimos domicilio fiscal, significa el lugar donde desarrolla su actividad económica, que no es su casa, sino que es diferente al lugar de donde vive ese contribuyente. Que en algunas instancias se da, ¿no es cierto? Tengo mi edificio, pero planta baja, desarrollo mi actividad económica, entonces mi domicilio fiscal y domicilio particular es la misma. Otro acápite, representante legal.
Al principio he informado que el representante legal es el gerente general, Juan Pérez. Pero habiendo visto de que al generarse contingencias tributarias puede afectar a la persona como representante legal, lo nombro al mensajero de la empresa. Entonces, ahí ha habido un cambio de persona, de nombre, de Juan Pérez a Verónica Cruz. Y si eso no ha informado a la administración tributaria, fíjense, ya es, si aquí estoy diciendo cuál es el deber formal, comunicar. El incumplimiento es no comunicar, no actualizar los cambios que ha realizado el contribuyente. Cuando hablamos desde el punto de vista de la actividad económica, normalmente para el desarrollo de una empresa es esencial su acta de constitución. Y en el acta de constitución de la empresa me da el detalle de las actividades que va a desarrollar la misma durante 99 años. Entonces, en el acta de constitución se verifica las actividades económicas que va a poder desarrollar al constituir la empresa, pero que legalmente al principio va a desarrollar una sola actividad, que es la venta de computadoras. Fíjense que si durante una gestión me ha ido bien con la venta de computadoras y he visto por conveniente ampliar mi actividad económica al mantenimiento de computadoras. Entonces, mi actividad principal, venta de computadoras. Mi actividad secundaria, mantenimiento de computadoras. ¿Puedo ampliar más? Sí. Venta de repuestos. Tercera actividad. Entonces, fíjense, tengo una principal y tengo dos secundarias, pero bajo el mismo techo, bajo el mismo NIT. La norma no indica, no procede de que por cada actividad tenga que generar un NIT, a no ser que sea una empresa diferente. Entonces, un contribuyente puede desarrollar su actividad principal y actividades secundarias bajo un mismo número de identificación tributaria. ¿Vamos bien? Licenciado, una consulta. Sí. ¿Qué pasa en el caso de que el representante fallece? ¿Cómo se procede? El representante legal fallece y es dueño de la empresa, procede con lo que significa para efectos de administración tributaria. Y habíamos visto en el tipo de contribuyente, herencia yacente o sucesión indivisa. Es decir, cuando el representante o dueño de la empresa fallece, tiene que proceder a lo que significa a que los herederos sean nombrados titulares primero de la empresa para posteriormente asumir las responsabilidades de la empresa que desarrolla actividad económica ante la administración tributaria por las obligaciones tributarias. ¿Estamos bien? Licenciado, gracias. Bien. Entonces, fíjense los dos primeros deberes formales que son fundamentales. Y por error o negligencia o desconocimiento, ¿de quién? Del profesional, puede recaer en sanciones por parte de la administración tributaria. Entonces, bien importante para nosotros que conocer estos acápites. ¿Me han leído la 10.33.16 anexo? ¿O me han visto o me han curioseado? ¿Nadie? No puedo creer. Fíjense qué me expone la 10.33.16 en el anexo. Es lo que les decía, constituye la tablita de sanciones en función de incumplimiento de deberes formales. ¿Cuál era el primer deber formal? El empadronarse. Y si no me empadronó, tienes una sanción. Y aquí hay que analizar fundamentalmente lo siguiente. Primero, el anexo me explicita el 1, que corresponde a todos aquellos contribuyentes tipificados dentro del régimen general.
porque hay un régimen especial, ¿no es cierto? Y el especial es el simplificado, integrado y agropecuario. Pero aquí las sanciones recaen íntegramente a contribuyentes que están dentro del contexto del régimen general. El anexo 2 será para el régimen especial. Segundo aspecto importante, es una tablita que me sanciona incumplimiento al deber formal, ¿sí? Y está relacionado con la sanción. Tercero, tengo que verificar si se trata de una persona natural o de una persona jurídica. Cuarto acápite, la sanción está relacionada con el registro de contribuyentes, es decir, el empadronarse. Hemos hablado en la anterior pantallita de que el primer deber formal es empadronar, ¿sí? Empadronarse, registrarse, tener el registro tributario para obtener el NIT. ¿Y qué pasa si no hago aquello? Voy y analizo y contraverifico lo siguiente. El numeral 1.1 me indica no inscripción en el registro de contribuyentes. Esa es la causal de mi ejemplo. O inscripción o permanencia en un régimen distinto al que corresponde. Entonces, el no estar inscrito, el no estar empadronado, ¿qué sanción corresponde? Tanto para persona natural como para persona jurídica, es la misma sanción. Clausura inmediata del establecimiento hasta que regularice su inscripción. ¿Esto qué quiere decir? Que me va a clausurar. Los funcionarios procederán con la clausura, ¿sí? Hasta que el contribuyente regularice su situación tributaria. ¿Esto qué quiere decir? Hasta que obtenga su número de identificación tributaria. ¿Qué procede? Con la clausura inmediata. ¿Y qué significa clausura inmediata? Colar el precinto de clausurado. ¿Y qué pasa si el contribuyente rompe, viola el precinto? ¿Cómo lo tipificamos aquello? Como delito. Delito tributario. Como delito tributario. ¿Se ven cómo vamos combinando entre contravención y delito? Y se darán cuenta que es bien importante para ustedes como estudiantes el poder captar conocimiento en materia tributaria. Ya vamos analizando y vamos desarrollando conceptos que estamos aprendiendo. Entonces, como verán, el anexo del 1033-16 me sirve justamente lo que les estoy demostrando ahora. El de poder conocer cuál es la sanción. Señor, si usted no se empadrona, le van a clausurar. Ya estoy asesorando. Ya estoy prestando mi servicio como profesional. Pero, ¿se imaginan ustedes si desconozco materia tributaria? ¿Qué hay que hacer para desarrollar actividad económica? Hay que abrir la tienda y exponer los productos. ¿Se dan cuenta de ese tipo de guía por desconocimiento de norma? Entonces, el asesoramiento va a indicarle, señor, ¿sabe qué? Procede primero a empadronarse. ¿Qué significa empadronarse? Apersonarse ante la administración tributaria, llenar un cuestionario, presentar para que la misma nos genere un certificado de empadronamiento y especifique que el alcance de obligaciones tributarias y las actividades económicas. Si nos vamos al segundo acápite del ejemplo, ¿cuál era el segundo ejemplo? No actualizar, no informar a la administración tributaria del cambio de domicilio. Si he verificado que inicialmente desarrollaba actividad económica en Eloy Salmón, pero veo que mejor se vende en lo Justus, me voy a trasladar del Eloy Salmón a lo Justus. Pero por ese simple hecho de no haber informado a la administración tributaria del traslado, ya me va a generar una sanción. ¿Quién tiene que conocer? ¿El dueño de la empresa o el profesional que ha contratado? Pregunto.
El profesional, licenciado. Profesional de la Profesional Ok. Y si no actualiza, fíjense, no he actualizado, entonces fíjense lo que me dice el numeral 1.2. No actualizar la información proporcionada en el registro de contribuyentes. Si es persona jurídica, la sanción es 300 UFBs. ¿Alguien me podría informar cuánto está la UFB del día de hoy? ¿Alguien tiene el dato de la UFB al día de hoy? ¿Nadie sabe? $2.36424 por unidad de UFB, licenciado. 2.36424. Sí, por unidad de UFB. Ok. Fíjense, la UFB es un indicador que normalmente se utiliza y se aplica en materia tributaria porque la deuda también explicita la norma que debe exponerse en UFBs. Y al ser un indicador, la expresión en bolivianos me da el portal del Banco Central de Bolivia. Entonces, la UFB al 12 de abril, que es el día de hoy, me indica que está a 2.36424. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que multiplicar. Tengo que multiplicar lo siguiente. Las 300 UFBs voy a multiplicar por 2.36424. ¿Y eso me da cuánto? ¿Cuánto me da eso? 709 con 2 puntos. Me da bolivianos 709. Hay una resolución normativa de directorio que me indica de que aumentará una unidad cuando sea 0.50. Si es 709.50 se convierte en 710. Si es 709.49 se queda como 709. Fíjense en la sanción. Solamente por no haber actualizado, por no haber modificado en el padrón el cambio de dirección del domicilio fiscal, estoy admitiendo una sanción de bolivianos 709. Yo les pregunto, si a ustedes les han contratado para que justamente por sus conocimientos puedan asesorar de buena manera, ¿cómo ingresarían a la oficina del gerente general? ¿Sabe que nos han notificado y tenemos una sanción de 709 porque, ¿por qué? Porque no habíamos actualizado la información respecto al domicilio fiscal. ¿Cuál va a ser la respuesta del gerente? ¿Cuál va a ser la respuesta del gerente? Se va a enojar. Se va a enojar. Los va a maltratar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esos 709 bolivianos, ¿lo va a pagar la empresa o lo va a pagar el responsable? El responsable, licenciado. La empresa, licenciado. Depende. Supuestamente la empresa. El sueldo del responsable. El sueldo del responsable. ¿Se dan cuenta? El dueño, como empresa, ha contratado un profesional que supuestamente tiene conocimiento. Y al tener conocimiento significa buen asesoramiento, competencia profesional. Pero si ese profesional es incompetente porque está desactualizado en norma tributaria, entonces va a generarle contingencias tributarias futuras a la empresa, ¿no es cierto? Entonces fíjense qué tan importante es esta tablita que me significa el anexo de aplicación de las sanciones en UFBs por incumplimiento de deberes formales. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hay alguna pregunta?
Licenciado, ¿solamente pagaría la multa por IDF o también pagaría intereses y... Sí, No, intereses. no. A ver, las sanciones no se pueden actualizar y menos generar intereses. A lo único que aplicamos mantenimiento de valor e intereses es al aspecto material cuando hemos determinado tributo omitido. Ya vamos a ver más adelante qué fórmula se aplica, cómo calculamos y cómo determinamos. ¿Estamos bien? Sí, gracias, licenciado. Bien, muy aburrida la clase. Vamos a quedar acá. Y antes de irnos, estamos con... ¿Qué tal? ¿Les gusta la materia tributaria? Es muy aburrida. No, licenciado, no es aburrido. Interesante, licenciado. Es interesante, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que les gusta materia tributaria. Bien. Brian Aguilar, Presente, licenciado. Paula Alberto, Presente, licenciado. Sonia Alcón, Presente, licenciado. Andrés Alvarado, Joel Álvarez, Ivonne Amaru, Presente, licenciado. Ivonne Amaru. Oscar Apaza, Presente, licenciado. Henry Apaza, Presente, licenciado. Roger Apaza, Presente, licenciado. Adriana Aquino, Presente, licenciado. Omar Aro, Presente, licenciado. Brian Arroba, José Aruquipa, Presente, licenciado. Wilfredo Ávila, Bolivia Blanco, Lisette Blanco, Presente, licenciado. Franklin Cadena, Presente, licenciado. Julio Calle, Presente, licenciado. Gemina Calle, Emanuel Calle, Miguel Candia, Presente, licenciado. Alberto Cari, Presente, licenciado. Marco Catari, Presente, licenciado. Jacqueline Cayaya, Belén Chalco, Presente, licenciado. Carola Chambi, Presente, licenciado. Fabiola Chávez, Araceli Chino, Ángel Chipana, Presente, licenciado. Natalia Chiri, Presente, licenciado. John Choquetarqui, Andrea Cuaquera, Presente, licenciado. Rolando Cuaricona, Presente, licenciado. Marco Coelho, Marianela Condori, Presente, licenciado. Paola Condori, Presente, licenciado. Nageli Copa, Presente, licenciado. Joel Cori, Presente, licenciado. Ángela Cuellar, Presente, licenciado. Gardenia Daza, Adalid Escobar, Noelia Felipe, Presente, licenciado. Roberto Fernández, Presente, licenciado. Harold Flores, Marco Flores, Presente, licenciado. Rosy Flores, Presente, licenciado. Ángela Flores, Buenos días, licenciado. Presente. Fernando García,
Carolina Gironda, Presente, licenciado. Génesis Gómez, Dolores González, Carla Gutiérrez, Heidi Gutiérrez, Presente, licenciado. Rodrigo Huanca, Presente, licenciado. Luz Huanca, Buen día, licenciado. Presente. Fernando Guarachi, Presente, licenciado. Buen día. buen día, Belén Chuta, Belén Jucumani, Presente, licenciado. Beatriz Laura, Presente, licenciado. Alejandra Laura, Buen día, licenciado. Presente. Ana Laime, Ana Laime, Edwin Recueña, Presente, licenciado. Buen día. buen día, Violeta Lisme,